Demet Özdemir lloró y nadie se esperaba por qué. De verdad, esto es fuerte, fuerte. Imagínense la escena, toda una estrella, la bomba turca que nos tiene a todos hipnotizados, y de repente en lágrimas. Y no hablo de una lagrimita de emoción por un premio bonito, no, no, no. Hablo de un llanto que pilló a todo el mundo por sorpresa, porque la razón, madre mía, qué giro de guión. La gente anda especulando a tope, claro. Que si problemas en el rodaje, que si una bronca gorda con algún compañero, que si un bajón anímico por el estrés. Lo típico, ¿no? Pero para ser honestos, yo creo que la cosa va mucho más allá. Nadie la había visto así, tan vulnerable, y eso ya dice mucho. Lo que yo sospecho, y ojo, esto es solo mi opinión, es que algo personal explotó. Algo que venía guardando, algo que le pesaba y que en ese momento, ¡boom!, se desbordó. A veces, por mucho que seamos figuras públicas, seguimos siendo personas con nuestros dramas, nuestras penas, nuestros días malos. Y cuando eso nos supera, pues, pasa lo que pasa. Y lo más curioso es que nadie lo esperaba. Estaba en un evento rodeada de gente, flashes por todos lados, y de repente, esa fragilidad. Es como si se le hubiera caído la máscara por un segundo. Y la verdad, a mí eso me da mucha más credibilidad como persona. No sé vosotros qué pensáis. ¿Creen que fue algo profesional, o algo que venía de casa? Porque si nos ponemos a pensar, Demet siempre se muestra tan fuerte, tan segura de sí misma en las redes, en las alfombras rojas. Es la reina de la sonrisa, de la pose perfecta. Y verla así, rota, pues te hace darte cuenta de que detrás de esa imagen de diosa hay una mujer que también sufre. Y eso en este mundo de apariencias, es oro puro. Muchos dirán que es una estrategia para dar que hablar, para generar hype. Ay, Dios mío, la gente siempre piensa lo peor. Pero yo no me creo eso. Vi las imágenes, la cara de desesperación, el intento de disimular que se le va de las manos. Eso no se finge. Eso se siente. Y la pregunta del millón es, ¿qué pasó realmente? ¿Fue una decepción amorosa mayúscula? ¿Una mala noticia familiar que le llegó en ese preciso instante? ¿O algo relacionado con su carrera que la afectó profundamente? Porque ella es muy buena en lo suyo, ¿eh? Pero hasta las mejores tienen sus puntos débiles. Para ser honestos, yo me quedo con la parte humana. Me da pena verla así, pero a la vez me parece valiente que sin querer, mostrara esa faceta tan real. Porque al final, ¿quién no ha llorado en público alguna vez sin querer? Aunque claro, la mayoría no tenemos las cámaras encima. Lo que yo creo que está pasando es que la presión la ha podido. Ser una estrella mundial no es fácil, y aunque ella lo lleve con una gracia increíble, hay días que pesan. Y ese día, parece que le pesó demasiado. Y el llanto fue su forma de soltarlo todo. Y ahora la pregunta para vosotros, que sé que os encanta debatir y tenéis vuestras teorías, ¿creéis que este llanto va a afectar su carrera o su imagen pública, o al revés, la hará aún más querida? Dejádmelo todo en los comentarios.